Hoy te explicaré por qué debes dejar de creer en Dios desde ya. Más allá de que la falta de evidencia convincente sobre la existencia de un ser divino lleva a muchos creyentes a cuestionar su fe, más allá de la amplia diversidad religiosa, de que el problema del mal y el sufrimiento en este mundo también desafía la idea de un Dios benevolente y omnipotente, de las inconsistencias en las escrituras religiosas y los escándalos dentro de instituciones religiosas, y finalmente de que el avance del conocimiento científico ofrece explicaciones mucho más racionales sobre el origen y la naturaleza del universo. Más allá de todas estas razones, a lo largo de este vídeo te explicaré por qué a partir de ahora debes dejar de creer en Dios y creer solo en ti, una visión mucho más individualista y satanista de tu realidad. Así que ponte cómodo y escucha atentamente hasta el final. Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha tratado de comprender e interiorizar el proceso de la muerte y de alcanzar una tranquilidad mental a lo largo de su vida, asimilando que en algún momento llegará el día en el que simplemente dejará de existir. Sin embargo, con frecuencia, las personas son incapaces de asimilar que existe un fin en esta vida. Esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia como Homo sapiens que somos, y es por ello que a lo largo de las civilizaciones el ser humano ha tratado de representar sus más profundos deseos y atributos que más ansiaban en religiones que adoran a dioses o deidades, pasando desde religiones politeístas como la civilización sumeria, egipcia o el helenismo, hasta otras religiones monoteístas como el judaísmo, el islam o el cristianismo. En todo caso, a lo largo de la historia, el uso de la religión en la sociedad se fue tergiversando, una herramienta que inicialmente sirvió para alentar sobre esa desesperación a un tema tan delicado como la muerte, se fue transformando y deformando en una mera herramienta política para controlar a las masas y autoengañar a las personas. Si nos vamos a Oriente Medio, la religión era la herramienta que alentaba a los ciudadanos a construir las pirámides y permanecer a merced de los faraones. Si nos vamos a otras épocas como la Edad Media, época del apogeo del cristianismo en Europa, era la herramienta que usaban los reyes para tiranizar a su pueblo, y Dios era en lo que se acogían los ejércitos para realizar numerosas ofensivas acabando con múltiples vidas humanas y, sin ir tan lejos, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los militares de los diferentes países implicados hicieron más de lo mismo. Así que como primera reflexión inicial, uno de los primeros motivos para dejar de creer en Dios es que las grandes guerras de la humanidad se hayan hecho en su nombre. Es curioso, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas de las religiones profetizaban el deseo y la necesidad de paz en el mundo. Irónicamente, los hechos ocurridos nos demuestran todo lo contrario. En segundo lugar, el adoctrinamiento religioso. Desde el imperio de Constantino en el siglo IV, durante el cual se perseguía y atentaba contra los cultos paganos, llegando incluso a acabar con la vida del que se descubriera que fuera adepto a otra religión, la destrucción de templos como la Biblioteca de Alejandría, pasando por el adoctrinamiento de las tribus hispanoamericanas con Cristóbal Colón y la exterminación de la cultura de las mismas, la caza de brujas o incluso hasta en la sociedad moderna y contemporánea, en la cual se violentaba contra los niños en orfanatos, torturándolos cuando se equivocaban en alguna materia y se les bautizaba, y todavía se sigue haciendo, desde bebés antes de haber alcanzado un grado de conciencia que les permitiera decidir por sí mismos y obligándoles a pertenecer al cristianismo desde pequeños. E incluso hasta el día de hoy se sigue impartiendo como asignatura obligatoria en múltiples colegios y universidades, y las familias tradicionales siguen apoyando esta educación. Lo cierto es que la mayoría de las personas que ahora tienen 60 o más años fueron incapaces de elegir su religión al convivir desde pequeños con familias cristianas aún más tradicionales y conservadoras, y que más de la mitad de los jóvenes de España, Latinoamérica y otras regiones del mundo también se vieron forzados a pertenecer al cristianismo desde su infancia en contra de su voluntad. Aunque más allá de esta educación obligatoria, estas son algunas de las situaciones comunes e incómodas que ha podido vivir una persona en el caso de que haya pertenecido a una familia religiosa, tales como que no vean con buenos ojos como vistes, que te quieran obligar a ir a la iglesia, que te critiquen por tus gustos musicales, por el trabajo al que te quieres dedicar, que te desprecien por relacionarte sentimentalmente con personas de tu mismo sexo, que te traten de manera machista si eres mujer. Además, es bastante común que si tú inicias un proceso de rebelión a dicho adoctrinamiento, traten de forzarte aún más a pertenecer a dicha religión. Por otro lado,
tampoco hay que olvidar los traumas que implican dicho adoctrinamiento religioso: trastornos en el estado de ánimo, depresión, inseguridades, falta de confianza en uno mismo, vergüenza por explorar tu sexualidad, límites autoimpuestos a tu propia libertad, apego ansioso o sentimientos de culpabilidad constantes. Son algunas de las fatales consecuencias psicológicas que ha supuesto religiones como el cristianismo para el desarrollo de las personas. Para el satanista, el permitir esto es totalmente inviable y no debemos dejar que ninguna persona nos juzgue, ni siquiera nuestros padres, ni permitir que la sociedad nos imponga una religión. Al contrario, el satanista rechaza el culto a cualquier dios, solo rinde culto a sí mismo, pues es el propio individuo quien debe disfrutar de su vida plena con indulgencia. Por otro lado, en contraste con la cultura cristiana tradicional de ofrecer la otra mejilla y amar al prójimo, la filosofía del satanismo sostiene que lo más adecuado es defenderte de tus enemigos y vengarse, así como amar a quien se lo merezca. En tercer lugar, hablemos de la naturaleza de Dios. En todas las religiones monoteístas tratan de hacernos ver que su Dios es el correcto: Buda, Alá, Jehová, Yahvé, cuando nadie realmente lo ha visto o lo conoce. Existen múltiples religiones y a día de hoy no se ha demostrado que ninguna sea la correcta. Vayamos al libro religioso más leído de toda la historia, la Biblia. En este contradictorio libro se puede leer cómo el propio Dios es un tirano violento que, si contamos todos los pasajes bíblicos, queda indicado explícitamente que Dios acaba con la vida de más de 2 millones de personas, incluyendo la de su Hijo, el Cristo, al que los cristianos ven como todo un héroe. En la realidad actual en la que vivimos existen múltiples problemas a escala mundial, entre ellas hambrunas, enfermedades, guerras, pobreza, catástrofes naturales y muertes injustas en las que en ningún momento hemos visto a Dios bajar del cielo. ¿Dónde estaba Dios para resolver todas estas cuestiones? La muerte es algo muy presente en nuestro subconsciente que se ha llevado sin previo aviso a múltiples vidas de gran valor y personas con una alta empatía y valores humanos, más sin embargo no a criminales y personas que cometieron altas atrocidades. Es por ello que aquí hay una gran incoherencia. Si un Dios fuera hipotéticamente bueno y existiera, no permitiría que estas circunstancias sucedieran. Por otro lado, tampoco tiene sentido creer en Dios ni en un paraíso, ya que nadie ha vuelto de la vida para contar que hay y nadie lo ha visto tampoco con sus propios ojos. Y este es un mensaje para ti. Para el satanista, Dios es un concepto vacío y sin fundamento, que merece ser extinguido. Tal y como dice Nietzsche, Dios ha muerto. Es por ello que los satanistas encuentran una gran empatía en la figura del Satanás bíblico, el llamado adversario, que se opone a lo establecido por la tiranía del Dios judeocristiano. El satanista considera que el único Dios al que hay que rendir culto es a él mismo. No debes rezarle a ninguna otra figura, santo o cuerpo crucificado, no. Así como tampoco depositar dinero en ninguna organización religiosa. El satanista debe de ser en sí mismo, siguiendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios o de otros. Por ello mismo, no tiene sentido acudir a ningún sacerdote o chamán para expiar tus pecados. Es más, al hacer esto, no estarías aprendiendo de tus errores, sino más bien estarías tratando de autoengañarte y justificarte, diciendo que no pasa nada, porque has obtenido un perdón divino cuando más tarde volverás a cometer los mismos pecados. Y si no, nos explicaría los innumerables casos de personas que actúan como auténticos estúpidos y que vuelven a cometer exactamente los mismos errores y las mismas conductas inapropiadas con los demás después de confesarse ante un cura o emisario de Dios. El desapegarse de Dios, por ende, es un deber y una obligación, un ejercicio de introspección, autoaceptación, autoanálisis y de autoestima que te ayudará no solamente a enfrentarte a la realidad, sino también te dotará de amor propio y de una mayor determinación para disfrutar del momento y de tu vida, en vez de vivir en constante arrepentimiento o mirando hacia el pasado. Ya no te sentirás con miedo, al contrario, te enfrentarás al mundo con valentía, pues solo así podrás sobrevivir. Dejar de creer en Dios te hará disfrutar de tu libertad plena como ser humano, así como de tus pecados carnales. Te dotará de valores individualistas que te permitirán centrarte más en ti y en tus objetivos, aportándote una visión mucho más realista de la vida. No cederás ante la voluntad de terceros ni de un Dios imaginario, sino que seguirás tu propia voluntad. Ya no creerás en los karmas ni en un castigo divino. Serás consecuente de tus errores y aprenderás a gestionar por ti mismo tu vida. Ya no le rendirás culto a nadie más, ahora te centrarás en ti y solo en ti. Tratarás mal a quien te trate mal, ejerciendo la indiferencia o venganza cuando sea necesario para evitar que te vuelvan a lastimar. Y en vez de perdonar y amar al prójimo, tratarás con bondad recíproca a los que te demuestren ser buenos y útiles para ti, no por amor a un Dios o por estar en un paraíso, sino por amor propio. Y a partir de ahora tomas conciencia de que has venido a vivir tu vida plenamente y que descartas que haya vida después de la muerte, así como la existencia de Dios, ya que no tuviste ninguna evidencia. A partir de ahora dejaste de creer en Dios
creerlos y pasas a creer solamente en ti. Tú eres el creador y destructor de tu vida. Tienes el poder para cambiar y caminar hacia el destino que quieres y el poder de escoger qué quieres hacer en lo que dure tu existencia. Y esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo te invito a compartirlo, a dejar un like y a suscribirte al canal de Filosofía Satanista. También puedes seguir el podcast en Spotify y a continuación te dejo más vídeos para que te sigas adentrando en la filosofía del satanismo ateísta. Yo soy Pablo y ha sido un gusto teneros aquí de nuevo. Hasta la próxima.